Pertenecí a una comunidad cristiana, trinitaria, por 12 años. También fui pastor en esa misión. Allí me enseñaron que el bautismo no salva, porque el ladrón arrepentido en la cruz del Calvario fue salvo sin bautizarse. Pero quiero enseñarle que él fue salvo porque murió bajo la ley y no bajo la gracia. La gracia comienza a partir de la resurrección de Cristo. Así que el ladrón murió bajo la ley. Y los bautismos comienzan es a partir de la resurrección en la gracia. Y el bautismo sí es para salvación. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, si no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Marcos 16:16, dice el Señor Jesús, el que cree y es bautizado será salvo. No dice el que cree es salvo. Dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y 1 de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Así que el bautismo sí es para salvación, para el perdón de los pecados. A continuación presentaré 5 postulados que refutarán la errónea idea de este líder unicitario, que por falta de un buen maestro o por la insensatez de su corazón, nunca ha logrado entender la doctrina trinitaria. Primero, el ladrón en la cruz, salvado por la misma gracia. El argumento de este líder unicitario de que el ladrón fue salvo bajo la ley crea una división artificial que no existe en la Biblia. Aunque murió antes de la resurrección, el ladrón fue salvo de la misma manera que lo fue Abraham, David o cualquier otro creyente, por fe en Cristo, el Salvador prometido. En Lucas 23, 42 a 43, el ladrón muestra arrepentimiento genuino y reconoce a Jesús como Rey y Salvador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay mención de la ley ni de méritos propios, sino únicamente de la fe en el Redentor. Su salvación no depende de la cronología de la ley o la gracia, sino de su confianza en Cristo. Número 2. La salvación bajo la ley nunca fue por obras, sino por fe. El propósito de la ley no era salvar, sino revelar el pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Pablo explica claramente en Gálatas 3:24 que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esto significa que incluso bajo la ley, los creyentes eran salvados al depositar su fe en la promesa del Mesías. Incluso los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían el poder de perdonar pecados por sí mismos. El autor de Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Estos sacrificios eran un símbolo, una sombra de la obra definitiva de Cristo, quien ofreció el sacrificio perfecto de una vez para siempre. Hebreos 10:10. Por lo tanto, los creyentes de la época de la ley también confiaban en la gracia de Dios, anticipando la obra del Salvador prometido. Número 3. Ejemplos del Antiguo Testamento. Salvación por gracia mediante la fe. Desde el principio, Dios reveló que la salvación no sería por méritos humanos, sino por su gracia. Ejemplo de esto lo vemos en la vida de los siguientes personajes. Adán y Eva. Después de su pecado, Dios prometió un Salvador en Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, y cubrió su vergüenza con pieles, lo que simbolizaba la gracia de Dios al proveer un sustituto para cubrir el pecado. Noé fue salvo no porque fuese perfecto, sino porque halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Y creyó en las palabras de Dios. Su fe se manifestó en obediencia, construyendo el arca. Hebreos 11:7. Abraham. Pablo destaca que Abraham no fue justificado por obras, sino por su fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6, Romanos 4:3. Esto ocurrió siglos antes de que la ley fuese dada. Job, un patriarca antes de la ley, expresó su fe en el Redentor prometido. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Cuarta, la gracia de Cristo opera desde el principio de los tiempos. Cristo no comenzó a salvar a partir de su resurrección, sino que su sacrificio abarcó a todos los tiempos.
Hebreos 9:15 lo afirma claramente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Su obra redentora aplica tanto hacia adelante, después de la cruz, como hacia atrás, antes de la cruz. El sacrificio de Cristo es el único medio de salvación para toda la humanidad. Desde Adán hasta el último ser humano, todos los salvos lo son por la misma gracia que se manifestó plenamente en la cruz. Como dice Apocalipsis 13:8, Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 5. El bautismo no añade otro método de salvación. Decir que el ladrón en la cruz no necesitó bautismo porque estaba bajo la ley y que nosotros necesitamos bautismo porque estamos bajo la gracia, contradice el Evangelio. Esto implica dos métodos de salvación, uno por fe y otro por ritual. Sin embargo, la Escritura enseña que solo hay un Señor, una fe y un bautismo, Efesios 4:5, y que la salvación no depende de rituales, sino de la obra perfecta de Cristo, Efesios 2:8-9. El bautismo es un mandamiento importante y una señal externa de la fe, pero no es un requisito para la salvación. Si lo fuera, estaríamos añadiendo obras a la gracia, lo cual contradice el Evangelio. Conclusión. El intento de separar la salvación bajo la ley y la gracia es teológicamente erróneo. La Biblia enseña que la salvación siempre ha sido por gracia, mediante la fe en Cristo, desde Adán hasta hoy. El ladrón en la cruz es un ejemplo perfecto de que la salvación no depende de rituales ni de una dispensación legal o de gracia, sino únicamente de la obra redentora de Cristo, aplicada a todos los que crean en todo tiempo.